Quiero que continuemos la enseñanza que hemos venido trayendo de la armadura, nuestra armadura espiritual. El viernes pasado hablábamos de ceñir los lomos con la verdad. En esta noche vamos a hablar la coraza de justicia. ¿Cómo se llama el tema? La coraza de justicia. Al iniciar la enseñanza de hoy, yo quiero leer un capítulo completo en Apocalipsis y le voy a pedir, por favor, que traten de enfocarse en la dirección que le voy a dar, el giro, porque el libro de Apocalipsis es un libro bien despierta lo místico y lo misterioso y surgen preguntas. Entonces puede que nosotros por las emociones nos salgamos del tema, o sea, en nuestra mente, porque hay mucho. Acuérdense que el libro de Apocalipsis es un libro metafórico, figurativo, y no todo allí es literal, entonces puede haber dudas, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el cuerno? ¿Qué quiere decir aquello? Cuando termine de leer, le voy a ayudar a enfocarse en lo que quiero transmitir. Una de las razones por qué voy a leer ese texto es porque es difícil, si no es en lo espiritual, discernir el poder de los demonios y de Satanás y la actitud de ellos hacia el cristiano para dañar, matar, robar, destruir. Por no tener discernimiento, muchas veces somos negligentes y jugamos con cosas que son peligrosas. Entonces, por ahí se escucha mucho de que ato, ¿verdad? Desato, cancelo y todo eso, y nosotros tenemos el poder de Dios en nosotros cuando estamos bajo la sumisión en Cristo. ¿Se entiende bien eso, verdad? Entonces, no tenemos poder nosotros, tiene poder Dios y Él nos da la autoridad en el Espíritu. Entonces, cuando vamos a leer Apocalipsis 9, dejen la marca en Efesios, vamos a leer el capítulo entero y solamente vamos a extraer algunas cosas porque el libro de Apocalipsis es bien profundo y necesita, ¿verdad?, su tiempo para explicar. Yo lo voy a ayudar, lo voy a dirigir a dónde nos vamos a enfocar. ¿Están de acuerdo? Apocalipsis 9. Hay una sección en Apocalipsis donde comienza el Señor a hablar con los ángeles para desatar los 7 sellos. Cada sello está, cada rollo está sellado para el día del cumplimiento del tiempo del fin. Le voy a decir esto si le toca leer Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que uno tiene que tener mucho contexto general de la Biblia, porque cuando lo leemos, a veces leemos algo que es pasado, presente y futuro a la vez. Entonces pueden confundir ahí un poquito y van a entender un poco. Le voy a explicar un poquito para que entiendan lo que quiero decir. Si no tenemos un buen contexto general de toda la Biblia, vamos a adivinar. Vamos a creer que porque un pastor dijo, eso es lo que es, y no. Debemos de llenarnos el consejo. Si notan aquí casi no entramos en Apocalipsis, no ha llegado el tiempo, es porque si lo hacemos, queremos hacerlo de manera responsable. No queremos inventar ni apantallar a nadie. Entonces, vamos a leer todos juntos. Es el capítulo entero que vamos a leer. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Aquí esta estrella es Satanás, es el lucero de la mañana. Lo van a ver más adelante. Y se le dio la llave a la estrella. Fíjense cómo va, el contexto va cumpliendo el entendimiento allí, ¿verdad? Lo va afirmando. Porque una estrella, ¿verdad? Para nosotros una estrella es la que está en el cielo, pero aquí es el ángel. Se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como un humo de gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó, ahora fíjense cómo aquí habló de cuando cayó la estrella, eso fue cuando, antes de la creación, pero aquí está hablando del fin. ¿Notan ahí el cambio de tiempo? Pero lo sabemos es por el contexto. Entonces aquí langostas es figurativo de los demonios, ¿verdad? Porque dice luego, y se le dio una orden. O sea, a las langostas no se le da orden, aunque Dios puede ordenar, así como la plaga de Egipto ordenó a las langostas que dañaran allí. Dice el 4, voy a retomar, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni ningún árbol,
sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Ahora, notaron aquí que el mandamiento a las langostas, a los demonios, vamos a decir, fue a que no dañara lo que tiene vida. Si notaron, a la hierba verde, ni tampoco a los árboles, ni tampoco a los hijos de Dios que están vivos en Cristo, sino a los que no tienen el sello en la frente. ¿Cuál es ese sello? Bueno, según la palabra nos dice que el sello es el Espíritu Santo, pero el sello es la sangre. Acuérdense que en aquel tiempo, cuando envió juicio, dice que venía el ángel de mortandad. ¿Qué fue lo que no permitió que matasen a los que estaban en las casas? ¿Quién sabe? La sangre, ¿verdad? Entonces, la sangre era lo que permitía al sacerdote entrar a la presencia, es lo que detiene la ira de Dios. Entonces, el sello, aunque es el Espíritu, es la sangre que nos limpia de toda maldad. Entonces, ahí vamos ahí entendiendo. Me quedé en el verso 5, ¿verdad? Y les fue dado no que los matasen aquí a los que no son cristianos, sino que los atormentasen 5 meses. Aquí 5 meses es figurativo, ¿verdad? No 60 días, sino figurativamente un tiempo. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿Cómo es el tormento de escorpión? Que duele y envenena, ¿verdad? Duele y envenena, vamos a entender más adelante. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos. Quiero que noten que dice semejante, ¿verdad? No está literalmente diciendo caballos, preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. ¿Van viendo ahí que es un ejemplo, un símil? Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey, es por este contexto que sabemos que son demonios o ángeles caídos. Miren lo que dice el 11. Tienen por rey y sobre ellos al ángel ¿de qué? Del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en el griego es Apolión, significa destructor. Aquí está hablando ¿de quién? De Satanás, el diablo. El 12 dice, el primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Ahora, van notando como el propósito de Dios ya está escrito, ya Dios sabe, tiene trazado todo, pero nosotros somos responsables de responder a la voluntad de Dios, o la permisiva o la perfecta. Entonces, aquí dice que el tiempo está fijado. Si nosotros no nos alineamos a la palabra de Dios, cuando las cosas se cumplan, nos vamos a quedar fuera. ¿Sí lo pudieron ver ahí? Entonces, dice más adelante, el 16, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número, aquí hablando Juan. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Ahora, quiero enfatizar este texto, el 19, dice, pues el poder de los caballos estaba ¿dónde? En su boca. Ahora, con este texto nos damos cuenta que el mayor ataque del enemigo son palabras de mentira. ¿Sí lo pueden entender? O sea, infunde mentira y ese es el ataque, porque ustedes no se han encontrado con un demonio en la calle que lo agarró por el cuello, ¿verdad que no? Aunque se puede manifestar así. Pero ese no es el ataque del enemigo, sino que con palabras, sutilezas, filosofías, falsa doctrina, etcétera. Es ahí donde está el poder de Satanás. ¿Cómo engañó a Eva? Mintiendo, engañando, haciéndola dudar. Él no obligó a Eva. Un demonio no tiene poder sobre nadie hasta que nosotros le damos permiso. ¿Están de acuerdo ahí todos?
Vamos bien. El poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. Y aquí colas habla de arrastrar, ¿verdad? Porque sus colas semejantes a serpiente tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras. ¿Van notando el contexto? Fíjense que aquí está hablando de los ataques de los demonios y de Satanás. ¿Por qué tenían dominio sobre ellos? Porque no se arrepentían. Ahí lo dice el texto. Dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar los demonios, a las imágenes de oro, de plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, hechicería, fornicación y hurtos. Ahora bien, esto siempre apantalla a uno como cristianos, como se queda uno, ay, Apocalipsis. Bueno, miren, increíblemente esto que leímos, lo que quiero extraer de allí es para que vean con quién estamos batallando, luchando, peleando. ¿Se dieron cuenta solamente en ese capítulo lo misterioso que se ve eso? Entonces, cuando Juan escribió esta carta, él se le dio una visión. Ahora, acuérdense que una visión es algo que vemos. Juan lo escribió en su lenguaje humano. Y para él poder traer lo que él vio, era imposible de manera literal transmitirlo a la palabra. ¿Me van a entender por qué estoy hablando esto? Por ejemplo, si usted ve algo que por ejemplo, no sé si han oído los temas de los extraterrestres, ¿verdad? Que cuando quieren dar la definición, dicen que parece un esto, tiene cabeza de huevo, no sé, comienzan ahí a buscar con qué compararlo terrenalmente. Jesús, cuando hablaba del reino, decía, el reino de los cielos es como la parábola, y comenzaba ahí a parabolizar, comenzaba a utilizar ejemplos terrenales para poder transmitir el mensaje celestial a lo terrenal, porque no tenemos mentes del cielo, en el sentido de que no sabemos lo que hay allá. Entonces, como lo que hay allá es diferente, es especial, es divino, no hay forma de comparar con lo caído. ¿Sí me entendieron? Entonces, para poder transmitir el mensaje, Juan utilizó un lenguaje terrenal, pero figurativo. Si notaron, decía que los caballos tenían diente como de león, cabellos como de mujer, tenían coronas como de oro. Eso fue lo más que él pudo transmitir en el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué estoy hablando de este capítulo? Porque cuando no tenemos la armadura espiritual, no podemos discernir, no podemos pelear y no podemos resistir al enemigo. ¿Saben por qué? Porque estamos peleando con un enemigo invisible. Y ese es el mayor engaño. Al no verlo, nos acomodamos y el enemigo toma dominio sobre nosotros. Por eso es que la palabra dice que tenemos que permanecer con la armadura siempre puesta. Entonces, el soldado se pone la armadura solamente para ir a la pelea. Mi pregunta es, ¿cuándo estamos en batalla? Todos los días, cada segundo. Entonces, por eso es que tiene sentido lo que aquí Pablo nos habla de no tenemos lucha con carne y sangre, sino con principados, con demonios, con los gobernadores de las tinieblas, de maldad. Entonces, como no lo vemos, lo hacemos por fe. O sea, nos ponemos la armadura, es por fe que lo hacemos, porque nadie ve, aunque hay discernimiento de espíritu y dones que puede ver un demonio, pero en general la iglesia no ve lo invisible. O sea, tiene el Señor, incluso la iglesia, si no, como dicen en mi país, si no se pone las pilas, el evangelio no se esparce, no se predica, porque lo celestial tiene que ser transmitido por un hombre para que la tierra lo pueda entender. ¿Sí se entiende? Entonces, el Señor, para poder entrar a la tierra, y no es que está limitado, es que así Él lo diseñó. Dice que halló gracia en Noé, y en él edificó el arca, y lo celestial se manifestó en lo terrenal. A Moisés le dijo, vete con Aarón, él te será a ti por boca y tú serás por Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Moisés era un Dios? No, que él iba a hablar de parte de Dios. Que lo que él iba a hacer era representando a Dios, porque Dios nadie lo veía, nadie nunca jamás ha visto a Dios. El unigénito Hijo del Padre dice que está a su derecha. Entendiendo este capítulo de Apocalipsis, que como que el corazón se le pone uno, wow, ese día no va a ser algo fácil, o sea, no sabemos. Notaron ahí, hubieron tiempos pasados, presente y futuro, hubo ahí un resumen de todo. Pero cuando hablaba de los caballos, las langostas, notaron las partes que tenían alas, usted y yo no volamos, ¿verdad? Dice que tenía
como apariencia de caballos. Usted y yo no tenemos fuerza como un caballo. Tenían colmillos o dientes como león. Usted y yo tenemos apenas dientes para comer arroz. O sea, esa es la comparación aquí que quiero contrastar para ver qué tan débiles somos ante el enemigo. Jesús lo dijo, o sea, no puede nadie sacar al hombre fuerte si yo no entro y lo ato primero para que luego al sacarlo entre el Espíritu Santo. Solamente Jesús puede esto. Y para poder tener este poder, valga la redundancia, debemos estar sometidos bajo la voluntad de Dios. Porque cuando creemos que podemos es cuando caemos. Si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Entonces, ahora sí vamos a volver a Efesios 6:10. El peligro más grande del cristiano es confiar en sí mismo. Es el peligro más grande. Cuando confiamos en que podemos es cuando caemos. A Pedro le dijo, Pedro, viene Satanás a pedir zarandearte. Y Pedro, cuando le tocó la hora de mostrar confianza, lo que hizo fue que mostró autoconfianza. Y el Señor le dijo, me tengo que ir a morir, ¿verdad? Y todos se apartarán, me dejarán solo. Estaba escrito, la palabra ya lo decía. Y Pedro le dijo, Señor, moriré por ti. O sea, en otras palabras, Pedro le dijo, borra lo que se escribió ahí porque Dios se equivocó. Yo voy a morir por ti. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Porque Dios sabe. O sea, Dios sabe que somos débiles. Él no nos exige que seamos fuertes, al contrario. En nuestra debilidad es donde se perfecciona su poder, ¿verdad? Entonces es ahí que fluye eso. El verso 10 de Efesios 6 dice lo siguiente. ¿Están ahí? Ok, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. ¿Y en el poder de la fuerza de quién? De Dios, ¿verdad que sí? En el poder de su fuerza, no en la nuestra. Y ahí entonces nos da el mandamiento, vestíos, esa palabra está allí en tiempo presente, pero progresivo, de manera continua. O sea, vestíos está en imperativo, es un mandamiento. Dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis. Esa palabra la repetimos mucho, para poder. Si no nos armamos, ¿qué pasa? No podemos. Si nos ponemos la armadura, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto quiere decir, entendiendo la capacidad del enemigo, entendiendo el peligro y el poder de ellos, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado el ataque, podemos decir, todo, dice luego, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Ya hablamos de eso el viernes. Y luego dice, y vestidos con la coraza de justicia. En eso nos vamos a enfocar hoy. La coraza de justicia. La palabra coraza en el griego es la palabra pechera o una faja, ¿verdad? Esta coraza, cubre desde el cuello hasta las caderas o la cintura, ¿verdad? Una persona puede, si va a la guerra, ¿verdad? Y le dan una herida en un brazo, ¿verdad? En las extremidades, vamos a decir, no en el tronco, puede sobrevivir fácil. Nadie se muere por vamos a decir ahora, una bala que penetre su brazo. Ahora, se puede desangrar, se puede morir de una hemorragia, pero no lo mata instantáneamente como al corazón o la cabeza. Entonces, aquí el propósito que Pablo tiene, hablando de cubrir acá, es proteger los órganos vitales del soldado que se encuentran en las partes del cuello a la cadera. Aquí están el hígado, los pulmones, es el corazón, pero en esta parte lo que se está protegiendo es el corazón. Miren, incluso lo podemos ver en el ejemplo de cuando el esposo de Jezabel, Acab, engañó al rey de Israel, lo llamó, ¿verdad?, para que se pusiera su armadura. Y los reyes tenían una armadura de oro, ellos estaban cubiertos de oro. Normalmente en las guerras, cuando se va a la guerra, si se mata el rey, aunque sigan vivos los soldados, ya perdieron. Si matan al rey, entonces normalmente se le tira al rey. Y un dicho que se utilizaba mucho en las batallas era al del pecho de oro.
al del pecho de oro le tiran. Entonces, la actitud de Acab era engañar al rey para que pensaran que Acab era el otro rey y lo mataran. Pero dice la palabra que hubo uno que tiró al azar una lanza y le cayó a Acab. O sea, nadie engaña a Dios. Pero lo que quiero enfatizar es, fíjense como el propósito del que lo tiró la lanza era el corazón, porque sabe que es el tiro de gracia, ya queda listo. Pero el enemigo sabe que si tenemos el corazón cubierto, nos tira por otros lados para debilitarnos también. O sea, no quiere decir que porque el corazón esté cubierto, él no trata de buscar otras formas. Por eso es que dice el texto, toda la armadura, la cabeza, las extremidades, la espada, el cinturón de verdad, las botas del evangelio, todo, dice toda la armadura. Bueno, la importancia de la coraza para el soldado. ¿Cuál es la importancia de la coraza? Aquí la implicación del texto es proteger el corazón, ¿verdad? Siempre les digo que tenemos que ver todo esto en el ámbito espiritual, de que la coraza aquí es espiritual, es simbólica. ¿Qué significa coraza de justicia en lo espiritual? Si podemos utilizar un ejemplo, vamos a utilizar un animal bien inofensivo y nos vamos a comparar con ese animal, la tortuga. La tortuga es frágil, débil y es lenta, ¿verdad que sí? Bueno, la tortuga, si nos podemos comparar de manera espiritual, somos tortugas en lo espiritual hablando, ¿verdad? Bueno, aquí vemos que la virtud que la tortuga tiene, porque esa es la debilidad, dice que es frágil, es débil y es lenta, pero todos los animales tienen virtudes y también tienen debilidades. Pero vemos que la virtud de esta tortuga es la coraza, ¿verdad? Sin la coraza, la tortuga está a la intemperie, está desnuda. También la tortuga es sabia, es un animal bien sabio y persistente, los que se acuerdan de la carrera del conejo y la tortuga, ¿verdad? Bueno, aquí vemos un principio. Nosotros somos tortuga de manera espiritual, somos frágiles, somos débiles y somos lentos de manera espiritual. Incluso las ovejas son así. Las ovejas, como Dios la creó, es un animal que es dependiente del pastor. El pastor vela por las ovejas porque ellas no pueden mirar muy lejos. Incluso cuando las ovejas ven al lobo que viene, ellas corren pero no ubican dónde está el lobo. Están corriendo solamente en sentido contrario. Y fueron, vamos a decir ahora, creadas o diseñadas para ser dependientes del pastor. El pastor tiene que llevarlas, sacarlas a comer, volver a entrarlas. Y no puede uno como cristiano andar sin el pastor, en este caso Jesús, porque él sabe quiénes son los lobos. Ahora, la palabra de Dios, siempre utilizada como el Salmo 23, dice que tu vara y tu callado me infunden aliento, ¿verdad? Allí es espiritualmente hablando de la palabra, de que la palabra, la vara, sabemos que se utiliza para empujar las ovejas, pero también tiene forma de garfio, ¿verdad? Como signo de interrogación. Hay veces que la oveja va muy rápido y hay que agarrarla por el cuello y medio como que duele. Cuando puya duele y cuando te agarran también. Pero dice el salmista David que infunde aliento. ¿Por qué? Porque la salva de caer en manos de los lobos rapaces. Entonces aquí exactamente vemos el ejemplo de la tortuga que estamos usando. Bueno, debemos de copiar esos principios de la tortuga, ¿verdad? ¿Cuáles? Sabios en tomar la coraza de justicia. Nunca han visto una tortuga decir, hoy es domingo, día de fiesta, dejo mi coraza en casa. ¿Verdad que no? Porque sabe que hay depredadores, hay animales que la están buscando para comérsela. Y sí, la tortuga es rápida, pero es en esconderse. Incluso, si notan, lo pueden ver en YouTube, la coraza de arriba es bien dura. Tiene increíblemente el material, la protege de cualquier colmillo o diente de animal. Pero cuando la tortuga entra, la parte de abajo incluso cierra como en forma de una puertita. Entra, esconde las extremidades y toda la cabeza y se refugia en la coraza. No se para la tortuga ahí, ven que vas a saber quién soy, ¿verdad? Como muchos cristianos en lo espiritual quieren confrontar a Satanás y atarlo, arrancarle la cabeza, etcétera, y por eso Satanás lo tiene de burla. Entonces no podemos atar al diablo nosotros. Dice, el único lugar que aparece es en el Apocalipsis, que el diablo será atado con cadenas, el ángel, y lo echará por 1000 años. Es el único lugar donde dice que fue atado y Jesús lo ató en la cruz. Y ahora está debajo de los pies de la iglesia cuando vivimos en sumisión a Dios. Si no, Satanás nos tiene a nosotros debajo.
Bueno, el primer principio de la tortuga, ser sabios en ponernos la coraza, en este caso de justicia. Principio 2, depender de la coraza como defensa. Acuérdense que estamos dependiendo de la armadura, ¿verdad? Y principio número 3, se lo voy a repetir para que lo tomen a las notas, ser persistentes en avanzar en el camino. La tortuga siempre avanzando, lenta pero segura, ¿verdad? El número 1 fue ser sabios en tomar la coraza de justicia. Ese es el número 1. Número 2, depender de la coraza como defensa. Y número 3, persistentes en avanzar en el camino. Voy a repetir por si se quedaron. Ser sabios en tomar la coraza de justicia, depender de la coraza como defensa, persistentes en avanzar en el camino. Cuando vemos aquí a Pablo utilizando este ejemplo, ¿verdad?, de la coraza, bueno, todos sabemos que hay tipos de coraza, hay diferentes. Hay, por ejemplo, de cuero, de material de piel de animal, hay corazas de tela también, hay coraza de hierro también, o sea, hay muchas diferentes. Bueno, aquí vemos que la coraza del soldado romano era hecha de un material de hierro para soportar los golpes de espada, resistir las lanzas y las flechas del enemigo. Entonces, cada vez ningún soldado era muy incoherente salir a la guerra sin coraza. Entonces, si ya como cristianos entendemos de que siempre estamos luchando contra el enemigo, no debemos andar sin la coraza de justicia. Vamos a explicar más adelante qué quiere decir coraza de justicia. Bueno, en un combate el soldado siempre busca eliminar a su oponente, es el propósito. O sea, cuando el enemigo viene al ataque, él no viene a saludarte, no viene con condiciones de paz, no viene con intención de herirte, viene con condición de matarte. Incluso vemos el ejemplo de David y Goliat. Es un ejemplo muy bueno para hablar de la armadura, porque David le dijo, tú vienes con lanza, con coraza, con todo, espada, y yo vengo con la armadura espiritual. David apenas tenía la vestidura pastoral, andaba con un saco pastoril, una honda y 5 piedrecitas. Era pequeño, muchacho, y lo menospreciaron. Pero así como Pablo le dijo a Timoteo que nadie menosprecie tu juventud, luego le dice, si no sé ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer ejemplo? En la palabra. Entonces, aunque David era muchacho, era joven, tenía su corazón bien protegido por la coraza de justicia. Porque acuérdense que nuestro corazón es donde se forman los pensamientos, donde se forma el deseo, la intención. Y cuando alguien hace algo, no siempre lo hace con buena intención, aunque parezca. Hay personas que son bien cínicas, le puede hacer un regalo y por atrás le puede clavar un cuchillo. Entonces, hay obras que parecen buenas, pero solo el tiempo va a definir si es verdad o no. Entonces, David cuando fue con Goliat, David no tuvo miedo porque él sabía quién estaba con él. Porque sí, era grande, 40 días duró Goliat amenazando al pueblo de Israel. Dice que salía al encuentro y los amenazaba. Le decía que el que perdiera la batalla a ellos, los filisteos lo iban a poner lo iban a hacer esclavos. Pero cuando David llega con su armadura, entiéndase que no se veía, ¿verdad? Nadie le veía ninguna armadura. ¿Se puede usted imaginar por un segundo que los soldados que estaban allí parados frente a la batalla, con su lanza, coraza, casco, todo, miran a David queriendo ir a pelear y se burlaron a lo mejor? Como su hermano le dijo, ¿qué haces aquí? Yo sé lo que vienes a hacer, vienes a pendenciar, como dicen en mi país. No vienes a hacer nada bueno. Conozco que vienes con malicia. Y él no vino con malicia. Pero vamos a imaginarnos eso, o sea, los soldados allí todos armados con miedo. David sin armadura, entiéndase en lo físico, pero no tenía temor, porque la armadura la traía puesta desde allá. Cuando se fue donde el rey Saúl, le dijo, mi señor, su siervo, o sea, él ha peleado con leones, con osos, ha librado las ovejas de animales salvajes. ¿Cómo lo hacía? En el nombre del Señor. Lo hacía confiando en Dios. Lo hacía entendiendo que Dios es más poderoso. Cuando se para frente a Goliat, le dice, tú vienes con todo tu aparataje, ¿verdad? Todo grande, bien fuerte, bien armado. Dice que la espada que tenía, creo que los soldados no podían ni levantarla, de lo pesada que era, la pechera que tenía.
¿verdad? Y David fue al encuentro, tiró una piedra, y yo me imagino el Espíritu Santo tomó la piedra y se le entró en la frente a Goliat, porque fue un tiro, dice la palabra que eran piedras lisas de arroyo. Una piedra lisa es difícil hollar, porque no tiene filo, no es puntiaguda, sino que puede abollarle la frente o le puede dejar una marca, pero dice que la piedra se quedó encajada en la frente. Bueno, David tomó la iniciativa, como hablábamos al inicio del servicio, tomó la iniciativa, fue al encuentro, fue confiando en ¿quién? En Dios. Tiró confiando en Dios, y Dios fue quien le dio en la frente a Goliat y cayó, y ellos fueron esclavos en ese tiempo de Israel. Ese fue el contrato, le voy a llamar, no encuentro la palabra. Existe la armadura, las armaduras defensivas para protección. Aquí son 6 armaduras, 5 defensivas y 1 ofensiva. Existen las armaduras también ofensivas, esta es para ya eliminar al oponente. La armadura ofensiva, siempre repito, debemos de cargarla, pero quien la saca es el Espíritu. Amén. Vamos a imaginarnos esto. Nos armamos de toda la armadura, ¿verdad? De manera simbólica. Nos ponemos el casco de salvación, que es la palabra. La coraza de justicia, la palabra. El cinturón de verdad es la palabra. Las botas del evangelio, la palabra. La espada, ¿qué es? La palabra. Todo forrado de la palabra de Dios. A Josué le dijo, si meditas en ella día y noche, todo te saldrá bien. Es lo que hoy no se está usando en las iglesias. La palabra. Por eso hay tanto problema, porque no hay enseñanza, no hay palabra. Y vemos allí que cuando nos ponemos la palabra, que es la espada, bueno, ¿para qué un soldado se envaina la palabra? O sea, se la pone, perdón, en la vaina. Es para cuando haya problemas, sacarla. Pero el texto dice, y la palabra, que es la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Eso lo vamos a hablar después, pero para que tenga sentido. Esa palabra que el Espíritu saca se llama rema. El Espíritu te dice, sácala, o sea, obedece. Nosotros cuando Dios dice, haz esto, algo bien simple, bien simple. La guerra espiritual no consiste en atar, cortar, matar y sacar la espada y comenzar a matar demonios. La guerra espiritual consiste en permanecer en la verdad. Eso es lo único, es permanecer en la verdad. Es que no nos salgamos del camino, que hagamos lo que Dios dice en su palabra. Cuando Satanás atacó a Jesús, le dice, convierte esa piedra en pan porque sé que tienes hambre. Y como te quiero tanto, le dice Satanás a Jesús, no quiero que pases hambre. Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra, rema. Rema y es la dirección de Dios. ¿Cuándo sacar la palabra? ¿Cuándo no? Entonces, la espada es la Biblia en nosotros. Estudiar, estudiar, estudiar y guardarla. Luego el corazón, que es la coraza que estamos estudiando, de justicia, es esperar que Dios nos dé la orden de sacarla. Ese es rema. La espada solamente es logos. ¿Sí saben lo que es logos? Bueno, logos es toda la Biblia. Pero luego el Espíritu te dice, Salmo 23:1. Ahí tú la sacas y la pones en práctica. Ahí, cuando sacamos la espada, estamos operando en el rema, en la palabra directa de Dios. Y el enemigo cae. Incluso el Salmo 1, si lo pueden leer en sus casas, nos ayuda a entender eso. Bienaventurado el varón, sino que su deleite está en la palabra. ¿Verdad? Lo pueden leer después. Bueno, la coraza es una armadura vital para el soldado porque allí se encuentra, ¿qué? El corazón. Es vital. ¿Por qué Pablo le llama coraza de justicia? ¿Por qué le llama así? Bueno, habíamos leído que hay tipos de coraza. Hay coraza de cuero o de piel de animal, hay coraza de tela, y hay corazas de hierro, de bronce, de oro, hay tipos de coraza. Cada coraza o cada material de la coraza representa, o más bien es para un propósito, podemos decir, ¿verdad? Por ejemplo, una coraza de tela no es para un soldado que va a la guerra. Simplemente es una coraza, puede ser solamente para andar en la calle. Incluso hoy los policías le están exigiendo la pechera, ¿verdad? El breastplate, ¿cómo se dice en español? El chaleco antibala, exactamente. Tiene un pedazo aquí de metal o de hierro, detrás y delante. ¿Por qué? Porque el tiro de gracia está aquí, en el corazón. Entonces, ese policía o los policías que están allí, el propósito es guardar su vida.
que no le traspase una bala en ninguna de las partes vitales. Bueno, así como el hierro resiste los ataques al luchar de manera militar, así también la justicia resiste al enemigo de nuestras almas. Porque la pelea es que Él nos dice, Él nos lanza mentiras y nosotros resistimos con la coraza de justicia. Porque lo que Satanás tira en su lanza, sus flechas o los dardos, son palabras de injusticia. ¿Cómo somos vencidos? Al obedecer a Satanás, como Eva y Adán. Satanás venció en el desierto porque permaneció en la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. No, también escrito está. Cuando también Satanás quiso torcer la Biblia porque la usó. Dice, tírate del templo y te pararán los ángeles porque escrito está. ¿Verdad? El Salmo creo que 91, 22. Y dice Señor, pero también escrito está. No tentarás a tu Dios. Ahora, fíjense lo que dije al inicio. Debemos de tener un contexto general de la Biblia para que un texto no dañe o no rompa el sentido. La justicia, la palabra justicia en el griego aquí significa lo siguiente: todo aquello que es recto y justo ante Dios. Eso aquí es el término justicia. Todo aquello que sea recto o que es recto o justo ante Dios. Cuando David pecó, en el Salmo 51, David dijo lo siguiente: Señor, crea en mí un corazón puro, puro. Y luego dijo, y renueva en mí un espíritu recto. Un corazón puro, la palabra dice, bienaventurados los de limpio corazón, que es lo mismo, son aquellos que buscan de manera constante, diligente y a manera de prioridad la justicia de Dios. Eso quiere decir corazón puro. Una persona de puro corazón no es una persona que no tiene defectos, no es una persona perfecta, sino aquel que sabiendo su imperfección, lo único que busca es la justicia de Dios. Eso es un corazón limpio en este caso. David dijo, crea en mí un corazón limpio. No lo tenía. La palabra crear habla del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es basado en que ahora nuestra naturaleza cambia, nuestra forma de ver, nuestra forma de entender, pero también nuestros anhelos también cambian, aunque sigue el anhelo de la carne allí, ¿verdad? Bueno, 3 palabras que voy a utilizar que también significan lo mismo como justicia, se utilizan en el mismo sentido. La palabra justicia se puede utilizar como rectitud, cuando obramos en rectitud, cuando somos rectos de corazón, es justicia. También está la palabra equidad. ¿Qué es equidad? Dar a cada quien conforme a la justicia, lo que es justo. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta aquí, porque nos va a bendecir más adelante en algunos puntos. ¿Qué es lo justo que merecemos de Dios? ¿Quién me dice? Algo, sí merecemos algo. Dígalo sin miedo, lo que verdaderamente... El infierno. Eso es lo justo. ¿Están de acuerdo todos? Lo justo que merecemos es el infierno. Pero Dios, enviando a su Hijo, dice que murió por nosotros. Y ahora el infierno ya no es que no lo merecemos, sino que al confiar en Él, ya no, la condenación, dice, para los que están en Cristo ya no hay condenación. Ahora, lo justo es que nosotros merecemos el infierno. Todavía, porque es por gracia y misericordia lo que tenemos. Entonces, eso quiere decir justicia. Pero voy a decir otra cosa. Cuando aplicamos la justicia, ¿qué es lo justo? ¿Aplicarlo con juicio o con misericordia? Con misericordia. ¿Por qué? Porque así trató Dios con nosotros. Entonces ya no vamos a obligar a la gente, sino que le compartimos la justicia en misericordia. No como que porque yo crecí en esa área, no, tiene que hacer esto, o tienes que hacer aquello, tienes, no. Debemos de ser misericordiosos porque es lo justo. Vuelvo al ejemplo del rey, el siervo y el consiervo. El rey tuvo misericordia con el siervo. ¿Qué debió tener él con el consiervo? Lo mismo. Incluso aún más, en una escala mayor, porque el perdón del rey fue mucho mayor. Ya habíamos dicho que el cálculo era una deuda de 80 vidas, viviendo promedio de 80, 90 años, para poder pagarla, trabajando diario, sin sacar un peso ni para beber agua.
Esa deuda, de manera simbólica, era la que teníamos con Dios. Esa numerología allí solamente nos dice imposible de pagar. Eso es lo que está diciendo. Imposible. Pero se le aparece al que era posible pagarle a él y lo agarró por el cuello. No fue justo, no fue recto, no fue equitativo allí, sino que lo estaba hostigando para que le pagara sus 100 denarios. El Señor se dio cuenta y lo metió, vamos a decir de manera figurativa, al infierno. Dice, ¿no fui yo misericordioso contigo? ¿No debiste tú también aplicar justicia? Entonces, hay veces que nos podemos equivocar al aplicar la justicia y podemos ser tajantes. ¿Qué diferencia hay cuando alguien te hace un mal, verdad? Y tú lo criticas. ¿Qué diferencia hay entre los dos? A manera de justicia. Ninguna. Cuando alguien, voy a decir algo bien fuerte, cuando alguien te mata a un familiar y tú tienes rencor, ¿qué diferencia ante Dios hay? Ninguna. Ahora, para que podamos aplicar la justicia, debemos de perdonar. Eso nos hace diferentes. Amén. Rectitud, equidad e imparcialidad. No debemos de ser parcial con la gente. Algo que pasa en la iglesia es que tenemos aquí al varón que gana buen dinero y aquí tenemos al hermanito que a lo mejor a lo mejor puede hasta oler a ropa sucia del trabajo. Y nos llama a la vez, o nos llama primero él para hablar conmigo, vamos a suponer, pero me llama de segundo o después me llama el que tiene dinero. Y yo le diga a él, bueno, dame un segundito que me llama aquí el hermano. ¿Eso es justo? No, ¿verdad? La atención del hermano, el mismo ahínco, la misma diligencia de cuando alguien que tiene posición necesita una ayuda, estamos a la orden. Pero aquellos que viven solos, ¿lo hacemos igual? Bueno, debería. Eso es lo justo. Entonces Dios ve eso. Entonces se llama equidad, balancear, pesar con el peso de la palabra para ser justos. Es fácil demandar, es fácil ver la paja de otro. Eso es fácil, pero no la viga que tenemos. Entonces, Dios tiene un ojo totalmente diferente al nuestro. Incluso le llamamos importantes a gentes que son gobernadores, ricos. No, estaba hablando con un hombre de suma importancia. Oh, fulanito de tal por allí me llamó, pero yo lo llamo ahorita, yo sé lo que quiere. Y ahí no hay justicia. Entonces, esto exactamente es la parte donde perdemos el enfoque de la vida cristiana y nos basamos en cosas que parecen justas, como el fariseo, muy bien paradito y muy firme, Señor, no soy como este ladrón. Y el publicano allí con ropa de ladrón, porque era publicano, la gente decía, es cierto, es ladrón, roba, nos engaña. El mismo corazón, la misma actitud tenía el fariseo, que era lo justo, que los dos viniesen humillados ante Dios. Y por gracia iban a ser perdonados, no por obras. Amén. Bueno, la justicia es aplicada de 3 formas. Los que toman notas, tenemos la justicia, es importante eso, la justicia de Cristo, que nos permite estar en paz con Dios. Esa es la primera justicia, esto es lo que forma la coraza. La justicia de Cristo, todo lo que hacemos debemos de aplicar este principio, de que si somos hoy en día cristianos, si somos santos ante Dios, es por la justicia de Él. Entonces no podemos echárnosla de que somos justos, sino que por su justicia somos lo que somos. Incluso Romanos 5.1, lo pueden anotar como referencia, dice, justificados pues por la fe, ¿fe en quién? En quien pagó el precio que yo debía. Fuimos hechos justos al creer en Él. Dice, nos puso en paz con Dios. Tenemos paz con Dios, ¿verdad? Para con Dios. Ahora, el pago de Cristo nos hace justos a nosotros entregar nuestras vidas y confiar en la obra redentora en la cruz. Ahí vemos que Jesús pagó lo que yo debía. Y como siempre digo, no lo pagó, sino que Él se entregó. Es como cuando le dictan a una persona en la corte, ¿verdad? El juez le dice cadena perpetua, ¿verdad? No fue un rico que llegó y pagó una multa con dinero. La ilustración es esta. Fue una persona que llegó y dijo, yo voy a entrar a la cárcel por él. Ese es el pago, es la diferencia, porque si vemos que Dios pagó porque le sobra, no vamos a ver, apreciar lo que Cristo hizo de verdad. Es entender, la palabra nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que el Señor
pagó en la cruz o pagó de manera con oro y plata nuestra deuda. No, dice que entregó. O sea, dio su Hijo. O sea, no, aquí entregar no es que lo dio para que se lo prestado. No, lo dio todo. Se despojó él del trono, bajó como un hombre y lo dio. Ahora, ¿qué es lo justo para nosotros? Es confiar en Él, vivir para Él, adorarlo a Él y que el centro de nuestras vidas sea ¿quién? Cristo. Porque Él pagó lo que yo debía. Ahora mi vida se la debo a Él. ¿Amén? Esa es la primera justicia. La justicia número 2. La justicia número 2 es la justicia en nosotros mediante la aplicación en el Espíritu Santo. Ahora, fuimos hechos justos, ahora debemos de actuar en justicia. ¿Cómo actuamos en justicia? Bueno, cuando aplicamos la palabra de Dios, o más bien dicho, cuando practicamos la justicia, que es la palabra, es lo que nos hace permanecer en la justicia de Dios. Porque aquí tenemos dos ayudas. Número 1, tenemos la palabra y número 2, el Espíritu Santo. Al aplicar, al practicar, vamos cambiando nuestros hábitos, pero ya tenemos una nueva naturaleza. Al nosotros obedecer, dice Primera de Pedro 1:22, que al nosotros obedecer la palabra se va purificando el corazón. Y un corazón puro es un corazón justo. Entonces, antes hacíamos acepción de personas, mentíamos deliberadamente, chismoseábamos deliberadamente, calumniábamos. Hoy podemos hacer algunas de ellas por nuestra debilidad, pero no practicamos a diario eso. Un día usted puede hablar una mentira, es posible. ¿Debemos hacer eso? No, no practicamos la mentira. O sea, yo no hablo mentira y un hermano dice, hermano, usted es cristiano, no hable mentira. Usted no dice, ay, todo el mundo miente. El que hace eso, bueno, no es cristiano, dice la palabra. Pero el que recibe la palabra y dice, ay, hermano, es que no sabía qué decir, es que no supe qué hacer. Bueno, ya el Señor sabe, bueno, arrepiéntete, confiesa, arrepiéntete y no lo hagas otra vez. Pero lo hizo otra vez, bueno, sigue practicando, sigue reconociendo, sigue aplicando y va muriendo eso. Hacer morir lo terrenal, vamos creciendo espiritualmente. Eso es bueno entenderlo para que no vivamos en la condenación que Satanás usa. Número 1, la justicia de Cristo. Número 2, la justicia en nosotros. Y número 3, la justicia que transmitimos al mundo por medio de su palabra. Esa es la coraza que tenemos. Entonces ahora, al transmitir la justicia, ya la hacemos de manera justa porque Él nos hizo justo. Esa es la aplicación. Yo imparto justicia porque Él me hizo justo y lo hago de manera justa. ¿Verdad? Ya soy justo ¿en quién? En sus ojos. Quizás todavía la gente vea defectos en nosotros, pero somos justos ante sus ojos y por fe, acuérdense que la fe es aplicación, no es solamente decir, no, por fe hermano yo soy justo. No, no es en el dicho, es en el hecho, ¿verdad? Entonces la fe consiste en hacer, no es solamente creer. Por fe hermano, hay mucho lenguaje cristiano que confunde y nos acomodamos. Hermano, ¿cómo está todo? Me está yendo mal, pero por fe estoy bien. Hermano, ¿a dónde va? Bueno, voy a buscar algo, pero por fe yo sé que voy a llegar. Voy a comprar algo, por fe yo sé que Dios lo va a hacer. Bueno, la fe no consiste en nada de eso. La fe es actuar en lo que Dios mandó hacer. La fe es actuar en lo que Dios mandó hacer. Hay que repetirlo porque venimos con tantas cosas arraigadas que es difícil sacar. La fe consiste en hacer lo que Dios dijo que hiciéramos, no en lo que yo quiero y digo, no, Dios es bueno, Él hará. Sí, pero hay que obedecer. Amén. Amén. Bueno, usando la coraza de manera simbólica. Ya sabemos que esto es simbólico, ¿verdad? No vamos a comprar ahora un pedazo de hierro y lo vamos a poner allí y decir que Dios me mostró que hay que andar cubierto porque el enemigo anda suelto. No. Esa es un acto simbólico como lo es el bautismo, como lo es la Santa Cena, como lo es la ceremonia que hacemos en la iglesia, como el levantar las manos, aplaudir, ponernos de rodilla. Es símbolo de un resultado de. Es algo, el bautismo, como vamos a tener uno el mes que entra, si el Señor lo permite, es algo simbólico para que el que no cree vea de manera pública en lo que creemos. Pero también al creer, dice la palabra que como Cristo fue sepultado, en ese bautismo queda sepultado el hombre viejo. Pero es algo para nosotros tener el mensaje y hacernos la idea de que ya el hombre viejo murió. Pero cuando se levanta, lo volvemos a matar. Por la palabra y por la obediencia, va muriendo, ¿verdad? Bueno,
Número uno, de manera simbólica, aquí simboliza la justicia de Cristo, lo que venimos hablando. Bueno, aquí nos habla de posición. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Que somos justos ante sus ojos. Ya el acusador de las almas o de nosotros ya no puede acusarnos porque tenemos la marca que es la sangre. Entonces ahora nuestra posición, ponga ahí los que toman notas, posición. Nuestra posición ahora es justa ante Dios. Nos justificó, somos justos ante Él. Y quiero que me acompañen a Filipenses 3, verso 9. Filipenses 3, verso 9. Aquí van a notar que Pablo, ¿ustedes consideran que Pablo era un hombre justo, sí o no? ¿Sí o no? Era un hombre justo, claro que sí. Pero vamos a ver la actitud de Pablo en esa justicia, cómo la manifestaba él o cómo la reflejaba. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo, ¿qué dice? Mi propia justicia, que es por la ley, o sea, por obras, por lo que yo hago, por eso soy justo. Dice, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, cuando aplicamos la fe, cuando obedecemos la palabra, estamos caminando en justicia por lo que Él hizo. Por eso es que tiene sentido que si nos equivocamos y confesamos, Él es fiel y justo para perdonar. Entonces nos limpia de toda maldad y otra vez nos hace inocentes. Ahora, ¿para cuántos perdones, si se puede así decir, sirve la sangre? Antes que sigan respondiendo, vamos a hacer otra pregunta. ¿Para qué servía la sangre de los animales en el Antiguo Testamento? ¿Para perdonar pecados? ¿Para perdonar pecados? Piensen. ¿El sacrificio en el tabernáculo servía para perdonar pecados o expiar? Cubrir significa expiar, cubrir. O sea, ve amontonándolos ahí hasta que aparezca quien lo pague. ¿Sí entendieron? El animal era simbólicamente el que lo llevaba, le ponía la mano y la transferencia de los pecados mataban a un animal inocente, pero los pecados allí estaban. Y el Señor detenía su ira porque la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Entonces, pero había allí una deuda todavía, porque el animal solamente cubría los pecados pasados o los cometidos, pero se iba a seguir pecando hasta la muerte. Vamos a seguir pecando, aunque no a manera de práctica, hasta que vayamos a la tumba. Entonces, ahora la sangre de Cristo, mis hermanos, sirve, alcanza, es suficiente para perdonar pecados pasados, presentes y futuros. Ahora, esa sí perdona pecados. Por eso cuando le traen al paralítico, dice el Señor, tus pecados te son perdonados, no expiados. ¿Y qué le dijeron? ¿Quién es este para perdonar pecados? ¿Solo quién? Solo Dios puede. ¿Y quién era Jesús? Dios. Entonces ellos sabían que el animal no perdonaba pecados, expiaba, cubría. Pero allí estaba el pecado, o sea, me imagino la deuda, como crecía, porque cada pecado... Entonces el animal representaba algo simbólico que apuntaba a Cristo. Entonces ahora lo justo nosotros es que el que pagó por mi vida, el que pagó por mi condenación, ahora lo poquito que podemos hacer es dar toda nuestra vida. Entonces aquí Pablo dice, para yo ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esta es, nuestra posición. Así estamos delante de Dios. Romanos 5:1 que habíamos mencionado, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el punto 2 de la justicia o de la coraza de manera simbólica. El primero era la justicia de Cristo, la número 2 es la justicia, del cristiano que habíamos hablado hace un momento. Bueno, Juan 1:3-10. Primera de Juan, 3, verso 10. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. Aquí vemos la justicia en el cristiano. ¿Están ahí?
Lo voy a esperar porque es bueno que miren el texto. Ahora, estos textos, el libro de Primera de Juan, yo los recomiendo para examen personal. Es el mejor libro para examinarse, el mejor. O uno de los mejores, vamos a decir, porque toda la Biblia, ¿verdad?, es inspirada por Dios. Pero este libro te hace evaluarte y pensar dos veces si estás en la fe. Dice el verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios. En otras palabras, por esta razón sabemos que somos hijos de Dios. Dice, y los hijos del diablo. En otras palabras, en esto sabemos quiénes son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no, ¿qué dice? Que no hace justicia. La palabra hace es la palabra poieo, que significa practicar. Ahora, ¿qué es practicar? Quiero volver a repetir. Voy a usar el ejemplo otra vez de la flecha tirando al blanco. Hamartía del griego significa errar el blanco. Pecar es fallar el blanco. Entonces, ¿qué es la práctica? Es cada día levantar las flechas y el arco y pararse frente al blanco y comenzar a tirar flechas. Tirar flechas. Claro, estoy hablando de lo espiritual. Y la mayoría, yo diría el 99% de la que tiremos vamos a fallar. Yo así pensando. Pero ahí estamos en justicia porque estamos practicando, agradando a Dios, estamos trabajando en perfeccionar. Poco a poco llegará un momento que usted la va a tirar sin mirar y le va a dar en el centro. Por eso es que la liberación del pecado, la liberación de la iglesia no basta con una oración. ¿Sí lo entienden? Es una práctica que vamos matando las adicciones, las debilidades. Yo no puedo poner mis manos en alguien, eres libre en el nombre de Jesús. Eso lo hizo Jesús. No puedo, nadie puede. La liberación viene por el Espíritu y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, en ningún lado en la Biblia se ve donde Pablo oró por uno y lo hizo libre. Es verdad que al venir a Cristo muchas cosas así murieron, muertas, pero hay otras que no. Hay otras que están vigentes todavía, que hay que estar ahí practicando, practicando. Señor, te fallé, sigue practicando, sigue muriendo, sigue confesando y sigue arrepintiéndote, diario. Esa es la práctica del creyente. Es como un deportista. El deportista no abandona la arena donde juega o el lugar porque falló un gol o porque falló un canasto, sino que eso lo hace a él practicar aún más énfasis, más. Yo recuerdo cuando yo era, todavía me gusta, pero no como antes, el básquetbol. Yo recuerdo Michael Jordan, que es uno de los jugadores que todos conocen, o la mayoría, practicaba en su casa para los movimientos dentro de una piscina. Tenía una cancha allí en su casa. Y ahí hay una historia de todas las prácticas de que él hacía, cuántos tiros al día, cuántas horas en la piscina. Y cuando él creció como deportista, no tenía mucha esperanza de ser el mejor. Pero él tenía poca esperanza. Él no, sino el que lo veía. Pero él seguía y practicaba. Y fue, hasta ahora, dicen que es el mejor basquetbolista de toda la historia, hasta ahora. Entonces, si estudiamos la vida de ese deportista, un ejemplo, vemos que lo que lo llevó a eso fue, la perfección lo llevó a ¿qué? A practicar y entregar su vida por eso. O sea, toda su vida estaba rodeada hasta la ropa de basquetbolista. O sea, el que lo veía sabía quién él era. ¿Podemos decir eso de nosotros? Que el que nos ve dice, ese es cristiano. No tienen que decir amén, pero es algo para pensar. O sea, podemos salir a la calle y decir, no por la ropa que traemos o por la Biblia aquí, sino por el comportamiento. ¿Podemos llegar a ese punto? Yo creo que sí. Claro que sí que se puede, pero hay que echarle ganas, como dicen en México, ¿verdad? Ser diligentes. Y él llegó a ser quien era por la práctica y la pasión y la entrega y todo lo que respiraba. Creo que comía con la pelota aquí. O sea, era una pasión que lo llevó a eso. Y aparece como los mejores de este tiempo. Bueno, el texto dice, en esto conocemos quién es de Dios. Dice, todo aquel que no hace o que no practica justicia, dice, y que no ama a su hermano. ¿Por qué dice luego que no ama? Porque la práctica de la palabra es el amor al prójimo. Esa es la práctica, lo que decía anteriormente. ¿Qué dice al final? No es de Dios, ¿verdad? No es de Dios. Es así que sabemos. No es por lo bien que hablamos, no es por qué tan puntual llegamos a la iglesia, no es qué tan grande sea la Biblia, cuánto pesa, no es por abrirla en el Salmo 91, en el 23,
es, dice el texto, el que practica la justicia es de Dios. Ahí ya no hay que preguntar si soy salvo o no. ¿Qué practicamos a diario? La hospitalidad, el perdón, el arrepentimiento, la confesión, el estudio de la palabra, la oración, siempre buscando en la oración, Señor, muéstrame quién tiene una necesidad, quién está en el hospital, o sea, todo, esa es la vida cristiana. Da pena que hay fundaciones que hacen eso y no son cristianos, y lo hacen con toda su entrega. O sea, da pena que nosotros no lo hacemos. Amén. Bueno, primero hablamos de la posición, ahora estamos hablando de la práctica. Punto 3, persistir. Esa es la tercera. Y esto simboliza la consistencia del cristiano. Ahí vemos en el verso 14, cuando nos dice vestíos, debemos de permanecer vestidos con la coraza de justicia, persistir. Bueno, quiero hablar un poquito antes de terminar del corazón. ¿Por qué tanta protección aquí? ¿Verdad? Bueno, el corazón es el centro del ser, desde donde sale todo. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Es donde guardamos lo que más amamos. Por ejemplo, escuché a un pastor hablando y me dio mucha risa esto y se lo comparto. Él decía, cuando nos casamos, ¿verdad? No le decimos a nuestras esposas, en el caso de nosotros, oh, tú eres mi cabeza, tú eres mi cerebro. ¿Qué le decimos? Tú eres mi corazón. ¿Por qué sale esa expresión? Porque en ese momento es lo que más amamos. Esa es la expresión que sale por aquí. O sea, nadie dice, tú eres mi cerebro. O sea, suena raro, ¿sí o no? Eres mi corazón, lo que más amo. Entonces, de ahí sale, ¿verdad? Es donde vienen las intenciones. El libro de Hebreos 4, 12 y 13 dice que la palabra de Dios es como espada. Dice que atraviesa hasta ver las intenciones del corazón. Porque yo le puedo decir, hermano, le amo. Y por dentro decir, te quiero matar. En el corazón hay una boca también, ¿sí saben? La intención dice una cosa, pero esta dice otra. Entonces, es ahí donde nosotros comenzamos a unir lo que decimos con lo que hay aquí. Entonces, ahí vemos la justicia de Dios, proteger el corazón. La coraza de justicia es la palabra aquí, en el corazón, no solamente aquí, porque hay veces que sabemos mucha Biblia, pero aquí no la sabemos, no la ponemos en práctica. Y por último, es donde se forman los anhelos y están los sentimientos. ¿Cómo sabemos cuando amamos a alguien con todo? En este caso a Dios. Bueno, es cuando aguantamos el sufrimiento por Él, es cuando venimos a la iglesia por Él, es cuando hacemos lo que hacemos por Él. Y todo eso se forma aquí. Solamente Dios y nosotros sabemos con la intención que lo hacemos. Pero pueden haber intenciones erróneas en áreas, vamos a decir. David dijo, ¿quién puede ver sus errores? Señor, líbrame de los que me son ocultos, porque hay áreas que ni aún nosotros sabemos que eso estaba allí. La palabra, yo sé que a muchos cuando le habla dice, wow, yo no sabía que tenía eso en mí. No sabía que eso era eso, no entendía que era de esta forma. Pero la palabra dice que espada, que saca la intención. Los fariseos se conocían como hombres pasivos, nobles es la palabra, como hombres de Dios y la gente lo admiraba, lo respetaba, me imagino que hasta se le postraban. Y andaban con las vestiduras así para que se viera todo. Y todo el pueblo pensaba que ellos eran hombres de Dios. Hasta que llegó la luz, iluminó su corazón y le dijo, sepulcros blanqueados. Ellos hacían algo por fuera, pero aquí adentro la intención no era justa. Porque cuando el Señor en Mateo 23 los reprendió, le dijo, víboras, hipócritas, o sea, le habló duro. Porque esa dureza de Cristo allí con ellos era porque no querían arrepentirse. Sabían lo que tenían que hacer y no querían. Y Dios le dio duro allí. Y le dijo, ustedes enfatizan más en el diezmo, en la apariencia, enfatizan más en todo lo que es la ceremonia, como hoy en día vemos en las iglesias que le dan más énfasis a que esta plataforma es el lugar santo, que no subas un pie porque es el santo. Es que, claro, se respeta este lugar porque de aquí se emite la palabra, pero las cosas de aquí no son santas, debemos de cuidarla porque Dios la dio, pero en sí mismo, me explico, no tienen el poder de Dios o no son instrumentos de santidad. Pero nosotros, los que estamos encargados, le damos respeto porque Dios lo dio. Pero hay gente que dice, no te sientes ahí porque eso es de Dios, o sea, como que exageramos. Eso pasó con los fariseos. Se enfocaron imagínense esto, mi papá tiene una necesidad, necesita $100, se está muriendo de hambre, vamos a suponer. Y le digo, ay,
mi papá, perdóname, pero tengo que diezmar. Y tiene hambre. ¿Qué es lo justo? ¿Diezmar o dárselo a él? Bueno, ellos decían, doy a Dios lo que tengo que darle a mis padres. Pero ¿quiénes administraban el dinero ahí? Ellos echaban y sacaban. Fíjense la injusticia, pero para la gente, no, Dios primero, pero Dios es primero aquí, no en la ceremonia. Yo no puedo venir a la iglesia, mi esposa está ahí adentro, y tener un lío en mi casa con ella. Y rechazarla, maltratarla, no atenderla, no darle su lugar, su tiempo, y venir aquí, pararme aquí y hablar de justicia. No, yo no puedo, o sea, lo primero es, lo justo, es que ella vea lo que yo estoy hablando aquí y lo compare. Diariamente en mi casa, que ella vea. Claro, siempre viene la palabra, no somos perfectos. Pero no se trata de eso, sino de qué estamos practicando. ¿Cuál es la búsqueda diaria? ¿Verdad? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la intención? Proverbios 4:23, todos lo conocen. Sobre toda cosa guardada, guarda su corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Ahora bien, cuando vemos este texto, ¿verdad? Dice sobre toda cosa, sobre todo, o sea, lo más importante, y esto dice sobre todo en importancia, en prioridad, en orden, en todo. Sobre todo, ¿verdad? Guarda tu corazón. Hay personas que guardan su mente, su intelecto, quiero tener mucho conocimiento, pero no guardan su corazón, ¿verdad? Hay personas que quieren guardar su boca, pero si el corazón no se purifica, de aquí no puede salir nada bueno, ¿verdad? No, eres un burro, ¿verdad? Y luego decimos, ay, perdóname, no fue mi intención. Claro que sí, salió de ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que reflejamos las cosas de manera pura y justa? Es cuando la justicia está en nosotros. Aquí dice, guarda el corazón. Guardar, aquí la palabra guarda, está hablando cuando tenemos, voy a hablar de los pobres, yo soy parte de esa comunidad pobrecita, ¿verdad? Vamos a decir. Y tenemos ahí un ahorrito, ¿verdad? Y lo tenemos en el lugar. Bueno, hay gente que las viejitas se ponen el dinero en el corazón. Sí saben a lo que me refiero, ¿verdad? Lo esconden allí. Se lo ponen ahí. ¿Dónde está el dinero, mamá? Tú búscalo. Lo tiene guardado allí en el corazón, porque eso tiene mucho valor. Y cuando le dice, dame algo, te lo saca así, como un peso de miles. No sabes ni cómo sale el peso, porque eso está allí guardadito, así, que nadie lo coja. Bueno, podemos atesorar la palabra así, ¿verdad? Y ahora sí que entrarla ahí y andar con eso. Y cada vez, ¿verdad? Que necesitamos, en este caso, cuando había una necesidad, se sacaba el dinero, ¿verdad? Bueno, cuando hay una necesidad, hay que sacar de lo que hay en el corazón. Pero si ponemos la palabra aquí, y aquí tenemos lo material, es ahí donde viene el problema. Va a emanar muerte de nuestro corazón y no vida. Vemos la palabra, de él mana la vida, dice el texto. Manar aquí es algo que sale de. Entonces, si nosotros no sembramos algo, no podemos cosechar algo. Usted no se puede parar en un lugar donde hay tierra, allí, y le preguntan, ¿qué haces? Aquí esperando que nazca una manzana. Te van a preguntar, ¿cuándo la sembraste? Para saber el tiempo que vas a esperar. Dice, no sembré nada, pero a ver si sale. Bueno, en lo espiritual, diga, por fe dicen, ¿verdad? Exacto, por fe aquí esperando. Bueno, por fe se va a morir ahí, pero va a quedar bien feo. Y nunca va a salir nada. Entonces a veces decimos, Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué hablo así? ¿Por qué no puedo crecer? Lógicamente porque no hay siembra. Y si no hay siembra, como la parábola del sembrador, no puede salir fruto. Eran 4 grupos, había uno que recibió la semilla, pero no murió la semilla, sino que se quedó en la superficie porque estaba en los afanes, otro estaba en las riquezas terrenales, otro estaba en otras cosas, pero el cuarto dijo, este fue el que oyó, entendió y dio fruto, porque tenía los oídos abiertos, pero con la actitud justa. Quiero esa palabra, necesito esa palabra para poder llevar fruto. Bueno, lo que permitimos en nuestro corazón, eso saldrá, eso es natural. O sea, si yo no tengo aquí 5 pesos y me los piden, no puedo por abracadabra, ¿verdad?, sacarlo. Tengo que primero entrarlo para cuando me lo pidan poder darlo. Necesitamos entrar aquí, lo que va a salir por aquí o con nuestras manos. En el corazón, es donde adoramos, ¿verdad? Podemos levantar las manos y nuestra adoración no llega al cielo, porque no está conectado el corazón con las manos, sino que de manera eclesiástica, ¿verdad? Levante sus manos, eso es fácil, ¿verdad? Levantar la mano cualquiera, hasta uno nuevo está así, ¿verdad?
eso no es adoración. Adoración es que nuestro corazón está inclinado al que me salvó, al que me hizo justo, y mis manos representan lo que hay aquí. Pero hay veces que no sabemos, ¿verdad?, quién está adorando. Hay veces que el que está así está adorando más que el que está así. Gloria a Dios. Y a lo mejor está pensando que dejó la renta sin pagar o qué sé yo. Pero la adoración es en el corazón, es de allí que sale la adoración. Y es impulsada, o podemos decir, sembrada por la palabra y sale espiritualmente. Acuérdense que para los que dicen no, porque hay que orar en la iglesia, alante en el altar. ¿Es bueno o malo? Ni bueno ni malo, ¿verdad? Pero no obligatoriamente hay que hacerlo. Ahora, ¿cómo sabemos que es bíblico lo que estoy diciendo? La mujer samaritana. Señor, dicen que en Jerusalén hay que adorar, hay que ir allá. Y el Señor dijo, la hora es que los hijos de Dios van a adorar en espíritu y en verdad, donde quiera que se encuentre, en su trabajo, en su casa, en el baño, en su cama, acostado, de rodillas, parado. Aquí es el corazón. ¿Cómo está el corazón? Primero se postra el corazón y al postrarse el corazón, el cuerpo se humilla. No es tirar el cuerpo para que luego se humille el corazón, no, primero el corazón. El corazón es quien determina o escoge también. Es de allí que salen las decisiones. El corazón es donde se forman también las intenciones. ¿Cómo se forman? Bueno, dice Santiago que utiliza la palabra sabiduría. Y la palabra sabiduría es un mensaje en nuestras mentes para actuar en ella. ¿Sí se entiende? Eso es bien simple. O sea, una sabiduría puede ser del diablo o puede ser de Dios. O sea, la sabiduría del mundo es una información que recibimos, es un sistema. Y la asimilamos aquí y la ponemos por obra. Bueno, Santiago 3:17, dice que si hay celos amargos, si hay contención, o sea, queremos agradar a Dios y al mundo, división en el corazón, dice que eso no viene de Dios. O sea, esa semilla no fue plantada por Dios, sino que es animal, es terrenal y diabólica, dice la palabra. Entonces ahí vemos que ahí hubo una siembra o animal o terrenal o diabólica. Pero la que viene de lo alto es primeramente pura, justa, llena de misericordia, sin incertidumbre. Y el fruto de paz se siembra a los que hacen la paz, a los que practican la paz. Entonces vemos ahí que la semilla tiene una evidencia, la de Dios. Hoy en día podemos ver cristianos que se autodenominan cristianos, ellos se anuncian, ¿verdad? Y yo siempre digo estas cosas no con el fin de poner a nadie en menos, pero por ejemplo llega el hermano, hermanos, que el Señor le bendiga a todos, la palabra dice, y comienza a predicar. Eso no está mal, yo no critico porque sí es bíblico, pero el Señor dijo que somos luz, ¿verdad? No perifoneos o micrófonos, luz. Alumbramos y la luz dice que las tinieblas no prevalecen. Cuando la gente ve la luz, luego responden y ahí le predicamos. Ese es el orden. Luz, la luz atrae, porque el que está en tinieblas ve la luz y viene, ¿verdad? Para que sus obras sean reprendidas, como dice Juan, y ahí le damos la palabra. Entonces ese es el orden. Alumbramos y predicamos. No predicar para luego a ver si prendemos la lámpara viejita ahí, ¿verdad? Sino primero luz y luego la palabra. Bueno, yo quiero que me acompañen ya para terminar Efesios 6:10. Ya vamos acabando. Me quedan 2 horas y 15 minutos. Efesios 6:10. Vamos a retomar el texto central. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí vemos que la armadura nos cubre los ataques de los enemigos, ¿verdad? Nos hace estar firmes. ¿Qué es lo que hace que un soldado no caiga? Bueno, su protección, cuando le tiran las lanzas, las flechas, y le dan, no cala la piel o la carne para herirlo y luego cae, sino que sigue de pie. Entonces, esa es la actitud o la intención del autor. Aquí la armadura que nos cubre, ¿verdad?, es muy esencial. La justicia de Dios es esencial en el cristiano contra los ataques, porque sabemos que el ataque, como había dicho, la flecha o el dardo que dice Efesios es mentir. Es una mentira puesta en la mente o en el corazón también. La justicia es lo que nos identifica como hijos de Dios. La justicia debe ser aplicada en todo tiempo, ¿verdad? Con todo. No debe de haber parcialidad, sino ser imparcial en el sentido
de que solamente hacemos lo que es justo, ¿verdad? Los proverbios nos dicen que vayamos a favor del pobre justo antes que al rico siendo injusto. En la política se ve eso mucho, sino que lo justo es justo, sea pobre, sea rico, sea esclavo o libre. Entonces ya no actuamos así. Así como la coraza cubre el corazón del soldado, también la palabra va a cubrir nuestros corazones. Bueno, quiero terminar con esos ejemplos que Satanás utiliza. Son algunos, él utiliza no sé cuántos, pero son 5 flechas que Satanás lanza a nuestro corazón. Número 1, la flecha de la condenación. La flecha de la condenación. Esta flecha es el pensamiento que Satanás pone en la mente del cristiano para que el cristiano se separe, no crea en la obra de Cristo, no piense que fue suficiente y camine en esa condenación. La condenación siempre se retumba en nuestra conciencia, porque Satanás nos culpa de algo que puede ser que algunos de nosotros seamos débiles en esa área, aunque no lo practicamos, pero de manera eventual podemos caer. Y él utiliza eso específico para condenar y te manda una flecha cuando le pides algo a Dios, cuando vas a la iglesia, cuando lees la palabra. Se agarra de eso y lo guarda. Y el día que vas a hacer algo para el Señor te lo trae. ¿Te acuerdas lo que hiciste tal día? Eso es una flecha allí. Ahora, ya explicamos que la coraza de justicia es que ya fuimos justificados, practicamos la justicia, impartimos justicia. Eso nos debe ayudar de no permitir esos pensamientos que son del enemigo. Ahora, voy a especificar esto. Si hemos confesado, si hemos traído ese problema al Señor, si nos arrepentimos y estamos cada día orando y estudiando el caso, bueno, Dios sabe eso. Él sabe que estamos trabajando en eso. Pero si es un pecado, una debilidad que a veces caemos, pero lo ignoramos, eso puede caer en la práctica del pecado. Entonces ahí hay un peligro. Cada cosa que la palabra identifica en nosotros debemos de anotarla y ir en oración y buscar en la Biblia dónde dice esto para yo llenarme de todo el consejo acerca de eso y cada día recitar esos textos, porque va a venir una flecha de condenación y debemos de tener la coraza de justicia. Número 2, la flecha de la falta de perdón. Esta mentira, esta flecha que Satanás tira, este dardo, él utiliza la imagen. ¿Se acuerdan cuando le mostró a Jesús los reinos de la tierra? Es así que Satanás opera. Él te muestra en tu mente una película y tú te la imaginas y piensas que eres tú, pero es un ataque. ¿Cómo sabemos que es él o nosotros? Si estamos permaneciendo en justicia o en la palabra, nos damos cuenta que no vino de nosotros, porque estamos practicando algo contrario a eso. Y es como se diferencia. Cuando viene, dice, yo no estoy haciendo eso. ¿Por qué vino? Un ataque. Pero si estoy negligentemente haciendo lo que la carne diga, bueno, ya ahí puede ser Satanás, como la carne o el mundo, lo que sea. Pero él utiliza en esta flecha de la falta de perdón argumentos como te muestra todo lo que te hicieron, toda la excusa te la trae unida, ¿por qué no debemos perdonar? Hay una palabrita cuando viene la consejería en la iglesia y dicen, es que usted no sabe lo que me hizo. Y yo le digo, es que tú no sabes lo que le hicimos a Jesús. Si tú entendieras eso, se te hace fácil perdonar, por difícil que sea. Ahora, si somos débiles, es ahí que debemos comenzar a practicar. Hay personas que son fáciles, hay personas que yo conozco y dicen, es que yo no puedo tener amargura en mi corazón, no puedo. Hay otros que fácil lo permiten. Entonces, ahí vemos que la falta de perdón viene, Satanás te justifica y decimos, bueno, yo lo perdoné, pero ya vamos a cambiar el tema. ¿Qué está reflejando? Amargura. Ay, mira quién viene ahí. Y no, pensé que lo habías perdonado. Sí, yo lo perdoné, pero bueno, hay que ser honesto porque el perdón consiste en olvidar, en perdonar, olvidar y amar. ¿Cuál es una evidencia de que perdonamos? Que cuando vemos a esa persona queremos bendecir. No irnos del lugar. Ay, vámonos. Esa es una actitud de amargura. Pero cuando lo vemos, queremos bendecir o buscar a esa persona, no rechazar, es una evidencia de justicia. Pero si nos queremos separar de esa persona, ¿verdad? Claro, la Biblia dice, sepárate de aquel que se llama hermano, anda desordenadamente, ya eso es otro tema. Pero de esa persona que te hirió, te hizo algo, si lo ves y quieres salir, es amargura. Satanás
entretiene esto. El mismo Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7? O sea, los hebreos perdonaban hasta 3. Él dijo hasta 7, privando en más santo. Jesús le dijo, él pensó que le iba a decir, no, solamente 3. ¿Cuánto le dijo? 490 veces, dice él. ¿Cuánto? O sea, ¿ya no existe la ley de la tercera es vencida? No. Pensarían muchos, no sé si hay alguien que lleve notas, ¿verdad? Ya voy por 485. No se trata de eso. El ejemplo de Cristo es que cuando hayamos perdonado a una persona 490 veces ya es algo práctico. Es un número ya de perfección, 7 por 7, 70 veces 7, perdón. Y ya hemos practicado tanto el perdón que es algo natural, ya está arraigado, es algo ya justo en nuestro corazón. Entonces el número es simbólico para que tantas repeticiones nos van formando, al punto que usted se va a olvidar del número, no va a llegar ni a 100 y ya su corazón va a estar perdonando, va a tener un corazón perdonador. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. La tercera flecha, voy por la tercera, sí, de las falsas riquezas, ¿verdad? Esa es muy popular. Satanás, aparte de que ofrece riquezas terrenales para que nos enfoquemos en ellas, le llamamos en la iglesia bendición a lo que es riquezas terrenales, y eso en sí mismo no es bendición, es una parte de la bendición que es pasajero. Nos enfoca en lo que es el sistema, en la sociedad, que el que no tiene nada es, ¿verdad? Y si no tienes esta ropa no eres nadie, si no cambias el carro estás atrasado, si no te mudas de ese lugar, etcétera, miles argumentos. Y viene esa flecha a nuestras mentes y comenzamos a compararnos con quizás un pecador como Asaf, el salmista, que miró y dice, Señor, ¿por qué a ellos le va bien y a mí no? ¿Qué piensa que fue eso? Fue un dardo que entró en su pensamiento y lo entretuvo hasta que volvió a ponerse la coraza. Dice que entrando al santuario pudo entender. Entonces, la coraza de justicia es lo que nos hace entender para evidenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Flecha número 4, la flecha de las dudas. Esta abunda en la iglesia como no se imagina, y la razón por la cual esto pasa tanto es por la falta de permanecer en la palabra. Porque cuando Dios dice azul, Satanás dice, yo creo que es azul claro. Dios dijo azul. Pero yo creo que es azul claro, hermano, porque cuando yo pasé por allí comenzamos a buscar argumentos terrenales. Y la pregunta es, ¿qué dijo Dios? Bueno, ¿qué dice la palabra? Satanás le entró al Señor con mentira. La primera fue una mentira directa. La segunda fue una mentira bíblica. Le dijo, porque escrito está. Y la tercera, la tercera apeló al corazón. Le dijo, para que recibas la gloria de la tierra. Entonces vemos de manera progresiva cómo vienen estas flechas poniendo dudas. ¿Saben por qué la duda crece en el corazón del cristiano? Porque aparte del estudio bíblico, la práctica es lo que forma la convicción. Y donde no hay convicción, Satanás tiene terreno abierto. Porque entonces mi fe depende de lo que diga el pastor, mi fe depende de lo que diga el hermano, me reúno en el grupo si me llaman, voy a la iglesia si no llueve. Así es la fe de hoy. Y no una convicción personal que cada quien solo hacia adelante, solo. Claro, somos un cuerpo, pero de manera individual tenemos la responsabilidad ante Dios. La mujer tiene que someterse al marido según la palabra. El varón tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Los hijos tienen que ser obedientes. Entonces, allí el mismo libro de Efesios dice, del 5 en adelante, todo eso. Someteos los unos a los otros. Entonces, cuando vienen las dudas es porque no practicamos eso. Porque yo creo que ya hemos visto a Dios obrar en nuestras vidas y cambiar cosas, y vemos que sí es cierto. Incluso con el diezmo, dice el libro de Malaquías, pruébame. ¿Para qué? Que al obedecer vemos cómo Dios fluye. Pero allí la prueba no es para hacernos ricos o para darnos más. Si doy 100 me da 1000. No. Pruébame para que vea cómo las bendiciones no solamente financieras. Mira, una gente que tenga codicia puede diezmar de manera obediente, queriendo codicia, y Dios lo bendice sanando. ¿Sabe cómo? Le puede dar escasez. Eso es bendición. Eso es bendición, hermanos. Escasez, te reprendo, hermano. Eso es del diablo. El Señor es un Dios de riquezas, sí, pero espirituales. Espirituales.
Entonces, el Señor me bendijo, ¿con qué? Con escasez. Sé vivir en escasez y en riquezas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, nos confundimos a decir, el Señor me bendijo con $1,000. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Apaga el volumen, gástalo sabiamente y sé generoso. No hay que anunciarlo. Pero sí nos puede bendecir allí. Entonces viene la duda, pero el Señor, tú le pediste esto y no te lo ha dado. Y puede el Señor estar bendiciendo al corazón, quitándonos el dinero para tratar con el corazón, para que pueda darnos el dinero, para que seamos canales de bendición y no para acumular como el hombre necio. El hombre necio que dijo, hoy voy a hacer un depósito más grande para gozarme. El Señor le dijo, esta noche te piden tu alma. ¿Quién se va a quedar con lo que has trabajado? Entonces, la intención de diezmar, que es un tema bien controversial, tenemos que verlo con la verdad de la justicia. Miren, si nos vamos a lo justo, no se debe llamar diezmo, sino cienzmo, el 100%. El 100%. Eso debemos dar. Pero Dios nos dice el 10% y la ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? La ofrenda refleja la gratitud en nosotros, con Dios. Ay, Dios ha sido tan bueno, hermano. Ahí tiene la otra parte. Pero lo hacemos para Dios, no lo hacemos para pantallar, ¿verdad? Porque el que trae $1 lo trae escondido. El que trae 1,000 viene con el sobre en la mano y lo tira, ¡puf!, para que se oiga cuando caiga el sobre. O sea, es para Dios que lo hacemos. Eso es lo justo. Y si Dios bendice, si Dios responde o no, como decían los Cedrac, Mesach y Abednego, sepa, oh Dios, que aunque no nos salve, no nos postraremos a ídolos. Sí y aunque no. Esa es convicción. Bueno, si no hay convicción, las dudas, esta flecha de dudas va a entrar al corazón. Y vamos a comenzar a operar en dudas, como operó Eva. Y va a venir condenación, porque el pecado trae condenación. ¿Y qué hace Satanás cuando te lanza esa flecha que la recibes? Se va inmediatamente a la presencia de Dios. Tu hija, tu hijo, según tú, que son justos, mira, el acusador. Pero si confesamos, el Señor vuelve y mira, y no nos hemos confesado, y Satanás acusando, y el Señor mira, y no nos hemos confesado, y el Señor mira. Pero si nos confesamos rápido, venimos, Señor, fallé, perdóname, no quiero ser así. El Señor mira y ve la sangre, y dice, ¿de cuál me hablas? No veo a nadie que pecó, porque la sangre nos cubre, y nos hace limpios otra vez. Pero debemos estar a cuentas y no dudar. Y la última que voy a usar aquí, son muchas más, pero para ir terminando, es la flecha de la inseguridad. Se parece a la de la duda, pero aquí estoy hablando de en qué está nuestra seguridad. Satanás nos dice, ¿y si te botan del trabajo, qué vas a hacer? Eso suena muy popular, sabiendo que allí te dan seguro médico, todo. Y comienzas a calcular. En el momento que entra ese pensamiento, oigan bien, esa flecha viene bien suavecita, ¿verdad? Vas a perder el trabajo. Inmediatamente dices, ay, mis hijos, ay, la casa, ay, la renta, ay, esto. Los ay del cristiano, lo podemos llamar. Y esa flecha sale fruto porque la permitimos. Bueno, la palabra dice que el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Dice que si Él viste los pajaritos, ¿no hará también así con nosotros, hombres de poca fe o de poca confianza? Pero la permitimos y dejamos de servir a Dios y enfatizamos buscando otro trabajo, porque ese está como tambaleando. Y desatendemos a Dios, ¿por qué? Porque permitimos una flecha de inseguridad. Entonces, cuando Dios nos llama al ministerio, yo soy un ejemplo vivo de eso, nos llama a abandonar muchas cosas. A Pedro fue todo, dejaron sus redes, pero ya era un llamamiento ya directo, eran apóstoles. Pero en el caso mío, mi esposa, abandonamos la gran parte para servir a Dios. Yo no he visto que mi vida ha ido como... Ganamos mucho menos dinero, mucho menísimo, si se puede decir. Y yo veo igual, no hemos visto, mi suegra está sentada ahí, no me deja mentir, igual. No ha habido ningún miedo, ni nada, ni inseguridad. Que viene el pensamiento, naturalmente, aplicamos la palabra, la coraza de justicia. Pero el Señor dice, y si viene escasez, es un trato, porque Dios nos llamó. Amén. ¿Cómo saber que tenemos puesta la coraza? No quiero cerrar sin dar instrucciones. Bueno, 3 puntos muy importantes y ahí cerramos. Quiero que anoten Mateo 5 del 6 al 8 para confirmar lo que voy a decir con esos 3 puntos. Mateo 5 del 6 al 8. Lo pueden leer en sus casas como tarea para
comparar los 3 puntos que voy a dar. ¿Están ahí? Oh, no. Sí, no tienen que buscarlo, perdón. Sí. Le dije que lo guarden solamente. Punto número 1. El anhelo de justicia. Estoy explicando cómo sabemos que tenemos puesta la coraza. El anhelo de justicia. Punto 2. La búsqueda de justicia. Y punto 3, la aplicación de la justicia. Cuando yo tomaba estas notas, entendí que fue el Espíritu que me la compartió, porque luego lo comparé con ese texto y las 3 coinciden. Por ejemplo, el anhelo de justicia es hambre y sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La búsqueda, aquí habla de los que tienen limpio corazón. Limpio corazón es una persona que solamente está enfocado en buscar su justicia. Y luego la aplicación, dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Quiénes son ellos? Los que aplican misericordia, los que ven la necesidad del que se pierde y aplica la justicia. Entonces ahí vemos, en la tarea lo pueden leer en sus casas, el anhelo, la búsqueda y la aplicación. Hambre de justicia, vemos aquí la búsqueda cada día de su justicia y la aplicación de ella en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ponga lo espiritual en lo espiritual y que podamos asimilar bien lo que hemos aprendido en este día. Sabemos que el enemigo está como león rugiente, Señor, en todo tiempo, pero tú eres mayor, Señor. Tu palabra dice que el que habita a la sombra del Omnipotente morará, o el que habita al abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en ese texto nos hablas de que si nosotros buscamos tu presencia, si nos llenamos de tu palabra, si la armadura, que es la coraza de justicia, está en nuestros corazones, dice que estaremos morando bajo el cuidado tuyo, Señor. Y ningún enemigo nos tocará, nos dañará, aunque pueden venir pruebas, aflicción, como propósito, Señor, tuyo. Pero aún ahí hay edificación y cuidado. Te pido, Señor, que podamos de manera honesta y diligente aplicar tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder valorizar lo que nos brindas cada día en tu palabra y a crecer en ti, Señor. Te doy gracias por tu gran misericordia y la gracia que aplicas en nosotros, Señor, porque no somos merecedores de tu favor, Señor. Bendice a mis hermanos que han escuchado esta palabra, los que están en internet también, que están en sus casas quizás oyendo este mensaje. Bendícelos, Señor. Bendícelos con sabiduría, entendimiento y ellos puedan aplicar también, Señor, lo que hemos aprendido. En el nombre de Jesús te damos gloria y te damos gracias. Amén. Dios le bendiga, hermanos.